Qué bueno, y vámonos rápidamente. Miguel, en la semana pasada platicábamos de la NFL, platicábamos del draft, platicaban cosas muy interesantes y bueno, hoy nos trajiste un poquito más de información. ¿Con qué empezamos en el tema del fútbol americano? Bueno, yo creo que vale la pena que completemos un poquitito el tema del draft, porque después del draft es cuando ya vienen los ajustes finales en los equipos. Para estos ajustes finales siempre los equipos tienen que tener una filosofía de cómo llevar el negocio, ¿no? Platicábamos bastante de lo que era el negocio de la NFL. Hace unos tiempos, los aficionados al béisbol sabrán más de qué hablo. Un tema que se manejó mucho con los Atléticos de Oakland fue el Moneyball, famosísimo. Hay un libro que se llama Moneyball y cómo ganar en un juego injusto. Ese se llamó el libro. Y es un tema, el Moneyball, si quieres acompañarnos con esto, Armando. Es una película, ¿no? Hay una libro película, y película. Brad Pitt, Excelente. para las señoras que seguramente se acordarán más de ese tema que de lo que trató la Una forma muy película. interesante de atraer al público femenino al deporte. Efectivamente, ¿no? Estamos hablando de que Oakland era un equipo con bajo presupuesto que se iba a perder a varias de sus estrellas por la agencia libre y no tenía forma de mantenerlas ni de contratar a alguien del nivel para volver a armar un equipo competitivo. Que no es una problemática, perdón que te interrumpa, no es una problemática única de los Atléticos. Era un tema recurrente entre todos los equipos de béisbol que no tienen el suficiente capital para poder competir. En este caso competían con Yankees, con Ángeles y con Medias Rojas, que obviamente... Que no es un problema ¿Atléticos en de qué NFL, época estamos porque hablando? ¿De los Atléticos de qué época? de Oakland de los 80, fue de los 86, 7, por allá. Después de que viene la generación dorada que tuvieron con Canseco, con Reggie Jackson, con todos estos, Los Oakland, Yankees. los Bueno, Yankees, no, en ese momento, Atléticos. estamos hablando de cuando unos años antes, en los 90, unos años antes de que Boston lograra el título, que de hecho Boston intenta contratar a esta gente, ¿sí? No lo logra, pero copia el método y con ese método logra armar un gran equipo que es el que rompe el maleficio de Baby Ruth y logra coronarse sobreponiéndose al 3-0 que tenía con Yankees en la serie divisional. Entonces, yo mencionaba que este no es un problema, el que vivió Oakland no es el mismo problema que pueden vivir en NFL, Claro. porque en NFL hay una mucha mejor distribución de la riqueza. Claro. Platicábamos del modelo de negocio. Exactamente. El modelo de negocio es un sistema comunal, por llamarlo de alguna forma. Pero para que entendamos mejor, los que no conocemos de esto y el público que también quisiera saber un poco más, ¿cómo funcionaba ese modelo? ¿Qué hicieron los Medias Rojas? ¿Cómo se liga esto con lo que está sucediendo? Hablando del tema Moneyball, esto sale del béisbol. La problemática que tenían en el béisbol era no tengo suficiente dinero. En el béisbol cada equipo es dueño de su presupuesto, es dueño de sus actividades Esta era la económicas. situación en la que estaban los Medias Rojas de los que hablaban. Medias Rojas tenía suficiente dinero. Medias Rojas sí tenía mucho dinero. Yankees tiene mucho dinero, Ángeles. Los Pero que no Atléticos tenía de era Oakland no. Oakland. Oakland no tenía dinero. ¿Qué hizo Exacto. Oakland? Entonces no tenían dinero para contratar a los agentes libres, no tenían dinero para desarrollar una plantilla de jugadores que realmente fuera competitiva. Como pasa en ¿Qué algunos es lo clubes que de hace? fútbol mexicano contra otros. Efectivamente. Bueno, Quitando a los 3 o 4 de los ricos. grandes plantillas. efectivamente, de los que tienen muchos recursos. Muchos. No, y el cómo atacan esto, contratan a una persona egresada de una universidad de renombre que estaba más enfocada a todo lo que es el tema de estadísticas. El béisbol es un deporte que tiene la gran ventaja de que toda la información estadística es gratuita. En ningún otro deporte vas a encontrar un exceso de información como hay en el béisbol. Una apertura estadística tal como la que se Exceso. tiene en el béisbol. Y entonces la gente es arman- fanática de las se estadísticas ponen a del armar los béisbol. equipos en base a las Para probabilidades no, de triunfar. para no gastar tanto y elegir a la gente Las que combinaciones más se adecuadas. ajusta. Claro, el jugador que estadísticamente batea mejor con un pitcher derecho en un juego fuera de casa. Entonces empezaban a buscar esa combinación. Normalmente esos jugadores tenían problemas para estar en una plantilla normal porque solo eran buenos en esa situación. Entonces contrataban a esa persona y la ponían en el momento adecuado. Esa fue la estrategia que ¿Qué hizo hicieron. Atléticos? Que que el les show- dio resultado. Que el show que tienen en la película es precisamente que el manager de ese equipo en ese momento no creía y al principio no dirige en base a eso.
dirigen en base a otros factores y por eso el arranque de esos Atléticos fue realmente nefasto. Efectivamente. Pero bueno, entonces... Pero bueno, esa es la problemática que tenían en el béisbol. La problemática que hay en la NFL es un poco diferente. En la NFL todos tienen el mismo presupuesto, nadie se puede pasar de esa cantidad. La agencia libre, por lo mismo, no puedes contratar a jugadores muy caros porque terminas descuidando no al hay un resto del tope equipo. salarial. Sí. En el fútbol americano hay un tope sí, salarial. hay un tope salarial. Efectivamente. Y ahí, aún cuando hay jugadores Hay caros... tope salarial y hay máximo presupuestal, o sea, las dos cosas. efectivamente. Pero no hay mínimo tampoco, ¿o sí? No hay mínimo. Tú puedes, mínimo hay salarios mínimos, pero no se trata de eso. No se trata de que en la NFL el problema es cómo optimizas los recursos que tienes. En el Es béisbol... interesante porque todos tienen los mismos recursos al final. Sí, pero no la misma manera de operar. ¿A qué Y me refiero con esto? Lo otro que es importante es que la NFL no tiene todas las estadísticas tan abiertas como las ligas mayores. En la NFL todos guardan celosamente sus estadísticas. Efectivamente, se habla que los Packers, que nunca tienen, difícilmente tendrán problemas de tope salarial, casi nunca están al tope, no tienen problemas nunca se meten fuerte con la agencia libre. Los Patriotas tampoco, no son de contrataciones muy ostentosas y se mantienen en un plano protagónico. Se habla de que estos equipos ya tienen mejores estadísticas, se habla de que estos equipos ya tienen más control, por lo tanto ellos ya están aplicando ese concepto del Moneyball en sus equipos. Va empezando a contratar en función a las probabilidades estadísticas. Ahora, no si tanto esta probabilidad gente- estadística, sino qué tipo de gente estás contratando, para qué puesto, qué tipo de entrenador tienes, qué tipo de juego desarrolla tu equipo, contra quiénes vas a jugar y a quiénes debes de contratar. Ahorita en el draft, por ejemplo, contrata a Tunsil, que es un cuate que tenía problemas. ¿Quién contrató a Tunsil finalmente? Miami, ¿no? Ahora, Miami. voy a hacer un pequeño Pero corte y termina, es rápido. Termina la idea o después la... Bueno, Un corte rápido. Si esta gente logra con los Cafés de Cleveland levantarlos, como hizo con Oakland, señores, estamos adelante de O un sea que el genio. modelo que implementaron con Oakland lo están implementando con los Cafés de Cleveland. lo hicieron primero con Oakland. Trabajaron sin presupuesto y lograron buenos resultados. Luego lo contratan y se va a Mets, este mismo personaje, De aquellos Atléticos de Oakland a los Mets de Nueva York en béisbol. que ya tenían mucho presupuesto. Ahí le dijeron, Y acá ahí no hay es problema de donde- presupuesto, acá Aquí hay había chequera. una Y esta misma Efectivamente. persona ahora lo traen los Cafés de Lo Cleveland contratan los Cafés de al Cleveland. fútbol americano. Efectivamente. A implementar este modelo que le resultó exitoso con los Atléticos y la con apuesta. los Mets. Es la apuesta. Aquí, por ejemplo, Billy, que fue entrenador de los Ravens, de los Cuervos de Baltimore, que ya fue un campeón de Super Bowl, él dice que jamás vas a poder aplicar este principio a la NFL, porque no tienes la cantidad de datos y es un Que hay en el deporte béisbol. en el que el desempeño individual es menos visible que un desempeño grupal. Tiene mucho que ver la interacción de los jugadores de diferentes posiciones para obtener un resultado final. Bueno, esto es muy interesante, amable público, y por eso pues Miguel va a continuar platicando con nosotros y entender la ciencia que hay detrás del deporte que en Estados Unidos se aplica de manera maravillosa y que pues a lo mejor pronto en México estaremos adoptando algunos modelos de negocio y deportivos. Efectivamente. Por lo pronto quédese en la señal de Telemar, que continuamos con Tauromagia con el maestro Antonio Rivera. Nosotros, Armando Ramos, Miguel Saúl, Enrique Vales, su servidor Alejandro Abud, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Esto fue Deport Telemar con Armando Ramos Oramas. En la defensa, Enrique Vales Pardío.